semana es fiesta, Semana Santa, la Semana Santa. Entonces no vamos a tener clase, pero sí el 29, preparándonos ya para el parcial, porque la semana del 29, después de esa semana viene la semana de parciales, si no me equivoco. ¿Qué tal? Entonces es bueno señalar que este artículo, como dice ahí en el resumen o en el abstract, contiene una aproximación a la manera como influyen las habilidades de comunicación de un líder, en particular en el sostenimiento de la credibilidad. La credibilidad es, en este caso, el capital más importante que puede tener un comunicador. Todos los que hacemos comunicación en cualquiera de las áreas, fíjate esa puerta porque están gritando ahí. Hey. Después voy a opinar de ello. Entonces decíamos que el capital mayor que tiene un comunicador es su credibilidad. Y la credibilidad se sostiene en la veracidad. Entonces esa lectura va a ser muy importante leerla cuando pueda, si no lo vamos a leer en el salón. Entonces en medio de ello vamos a hablar de la comunicación y el aprendizaje, que tienen una relación fundamental. La comunicación es el vehículo por el cual nosotros vamos a recibir una serie de contenidos. Todas esas tradiciones, todas esas costumbres, todos esos valores que no son inherentes al ser humano son transmitidos. Y todo proceso de aprendizaje tiene una secuencia lógica que tiene que ver con la comunicación. Nosotros que somos organismos, que somos personas, para poder aprender, para poder tener la posibilidad de reconocer diversos contenidos de nuestro entorno, pasamos por una secuencia lógica o por unos pasos. Por ejemplo, que tiene que ver con el estímulo, que tiene que ver con la percepción, que tiene que ver con la respuesta al estímulo y que tiene que ver con la consecuencia de ese aprendizaje. ¿Qué es un estímulo en psicología? ¿Qué entienden ustedes si yo les digo estímulo? En general, ¿qué es un estímulo en la comunicación? Una acción Algo quería decir Kant. Generar algo. Inducir. Tiene que ver con motivar. Estimular es motivar, es permitir que la persona esté en un estado capaz de poder recibir la información. Todo proceso de aprendizaje se estimula. Por ejemplo, cuando hablamos de una comunicación en el aula, la idea de recibir conocimiento tiene que pasar por una fase de estimulación. Yo no puedo entrar de frente al aula y decir, bueno, la ética básicamente es el estudio de la moral. Es el estudio de los cuerpos, en este caso de los estándares morales sistematizados y que básicamente rigen en una sociedad. Ahí no hay ningún estímulo, porque yo tendría que inducir al alumno para que ese alumno entienda el tema. ¿Y cómo voy a inducirlo? Aplicando casuística. Puedo decir, ¿por qué es importante para Toyota o para la marca X aplicar valores éticos? ¿Qué estoy haciendo? Estoy motivando participación, estoy estimulando. Entonces la idea siempre en toda comunicación es cómo estimulo. O sea, una cuestión lógica. Es tan importante el fondo, pero también es importante la forma. ¿Qué es lo que dices? Pero cómo lo presentas para que sea digerible. Entonces, verlo analiza el proceso de la comunicación desde una perspectiva conductista. La perspectiva conductista tiene que ver con la construcción del mensaje, pero no solamente por parte de quien lo transmite, sino de las vivencias de quien es el interlocutor. Tú construyes en base a las experiencias.
Es decir, yo voy aprendiendo si a mí me estimulan y si yo también practico. Por ejemplo, el caso de lo que hoy vemos en el mundo del aprendizaje por competencias, que es la otra forma que se está induciendo en la universidad. Aprender por competencias, es decir, aprendes, lo haces, una educación interactiva. Tú también lo haces. Describe los diferentes componentes del proceso de aprendizaje y sus respectivos componentes en la comunicación. ¿Qué componentes normalmente encontramos en el aprendizaje? El estímulo, la percepción. Son componentes del aprendizaje. Un niño, ¿cómo va a aprender? Por ejemplo, ¿por qué se habla de estimulación temprana? ¿Acaso tú de frente le vas a decir, ya, di 1, ya, di 2, di 3? No va a aprender nada. Así aprendes que se van a la tienda. Exacto, motivas con los colores, con cualquier cosita que se le entrega para que él manipule, para que diferencie, para que relacione. ¿Qué estoy haciendo en el aprendizaje? Estoy motivando, estoy estimulando, porque si yo le digo, a ver, 1 más 1, no va a aprender así. O sea, no lo estoy estimulando. Yo estoy creando la condición perfecta para que la persona aprenda. Y lo único que voy a hacer es que, si un aprendizaje se estimula, este va a ser mucho mejor captado. El proceso de aprendizaje en la sociedad y sobre todo en la comunicación tiene que tener un componente de estímulo fundamental, es decir, hacer atractiva la comunicación. Por eso es que los medios de comunicación, cuando te presentan una noticia es un producto cultural, porque asume que el reportero entiende cómo piensa y cómo siente el interlocutor, y en base a ello yo voy a dirigir un producto que sea comestible, que sea digerible, que tú me entiendas, pero que a la vez sea atractivo. Entonces todo proceso de aprendizaje parte desde una visión donde tienes que estimular al receptor para que la comprensión sea mejor. Por eso es que vamos a ver este cuadrito, donde básicamente por un lado tenemos los componentes del aprendizaje y los componentes de la comunicación. Los que han llevado teoría de la comunicación o los que no han llevado tienen que saberlo, que en todo proceso de comunicación tenemos elementos: canal, mensaje, decodificador, receptor, encodificador o codificador, como quieran llamarlo, retroalimentación, pero acá faltan elementos. Véanme, díganme 2 elementos que faltan acá, en componentes de la comunicación. A ver, de lo que usted recuerda. No, véanme. Ya lo dije, aquí está. Se llama encodificador o codificador. Ruido. ¿Qué más? Ya está canal. Código. El código. Porque si bien es cierto, el mensaje tú tienes que elaborarlo a través de un código. En publicidad yo podría decir que el mensaje en base a medios ATL, juntándolo con canal, ATL y BTL. O sea, yo voy a crear un mensaje para cualquiera de los 2 tipos de canal. Pero esos son los elementos normalmente que se dan en un proceso de comunicación. Si yo hago el paralelismo entre un proceso de comunicación y un proceso de aprendizaje, yo diría que si esos elementos son los componentes de la comunicación, en el proceso de aprendizaje cambia la situación. Se va a necesitar de un organismo, de una persona, se va a necesitar de un estímulo, es decir, para que la transmisión de información sea mucho mejor, yo tengo que motivarlo. La motivación es importante a la hora de comunicar. No se olvide que la comunicación no solamente se da desde un tipo verbal, la comunicación no verbal, lo hemos visto en estas últimas elecciones. La comunicación es importantísima. Ayer hacía un análisis en el programa de Rosa María Palacios, 2 importantes publicistas y mercadólogos, Gustavo Rodríguez, el creador de esta agencia de publicidad que fue tan importante, Toronja Publicidad, ex publicista de Mayo. Gustavo Rodríguez, uno de los más grandes publicistas del Perú. ¿Por qué no llamó a su agencia Mandarina o Naranja?
Le dijo, toronja publicidad, más jugo, más creatividad. Y él señalaba, él hacía un análisis de los últimos, más allá de, ojo, acá no se trata de que yo estoy a favor o en contra, sino un análisis de los comerciales de nuestro amigo Humala. No sé si vieron el comercial, ellos ya hicieron alusión al comercial de la mujer está embarazada, del chico taxista. Entonces él decía, no, yo después de ver esos comerciales, más allá de mis ideas políticas, sentía que se me paraban los pelos. O sea, te conmovía, te conmueve. Claro, y luego decía, él no es razón, pero te conmueve. O sea, no solamente es el fondo, sino la forma. Porque, ojo, él lo dijo muy preciso. Antes el lenguaje de Humala era, señores, estamos hasta las patas, tenemos que cambiar el modelo, pero yo no necesito aplicar esa forma, yo te lo puedo decir de una manera bonita. Justamente utilizando una mujer embarazada y creándote un ambiente, por supuesto, sublime, pero diciéndote una verdad. En el Perú hay pobreza, pero te lo estoy diciendo de otra manera. No estoy apelando a recursos terribles, catastróficos, no. El estímulo se da de otra forma. He creado un escenario mucho más digerible. Entonces hay personas que van a ver eso y se van a identificar. Continuamos. ¿Qué es la percepción que vamos a ver más adelante? ¿Qué era la percepción? La capacidad que tiene el ser humano de identificar su entorno a través de los sentidos, ¿no? Entonces, seguramente que todo proceso de aprendizaje tú me vas a estimular, pero no todos tenemos la capacidad, por ejemplo, en la etapa escolar, no todos aprendemos auditivamente. Hay personas que son más visuales. Hay personas que son más, aprenden mucho más por la parte del tacto, tocando, diferenciando. Sí, hay personas que no aprenden escuchando porque les cuesta captar, concentrarse. Sí, por eso el aprendizaje es una cuestión muy compleja. Mucho va a depender de la amplitud de variables que tengas tú para llegar al punto objetivo. No todos tenemos la misma capacidad de aprendizaje por un solo sentido. Eso también es bueno precisar. Ahora, todos vamos a tener una interpretación del estímulo. Algunos pues vamos a aprender estimada. Por favor. Yo creo que va a salir firmado. Va a decir la clase del profesor gordo. Bueno, continuamos. Voy a pedir que lo edite, no se preocupe. Usted va a entrar por ahí por la puerta. Interpretación del estímulo. Entonces, esos estímulos no van a ser captados de la misma manera. Cada uno va a tener una percepción distinta. Los medios de comunicación han entendido ello. Hoy, cuando nosotros hablamos básicamente de comunicación mediática, tenemos que saber que hay grupos de medios de comunicación también conocidos como empresas, corporaciones periodísticas, que tienen televisión, internet, radio, que llegan por cualquier canal al consumidor. Tú vas a preferir por dónde captar esa información. Seguramente no todos somos pues auditivos, otros son más visuales, otros prefieren aprender la noticia con imágenes, y por eso mi respuesta manifiesta al estímulo, que viene a ser la codificación, el paralelismo. Yo voy a responder o positivamente o negativamente. No toda respuesta a un estímulo es positiva. Hay personas que simplemente no captan el estímulo. Por eso es que la comunicación es tan compleja. Hay personas que están dispuestas, tienen todo el ánimo de aprender,
existe una voluntad, pero hay personas que no necesariamente porque no les guste o porque no quieran, sino porque su percepción pasa por otro tipo de estímulos. Por eso es tan compleja y difícil la comunicación y el aprendizaje. Por eso es que hay niños que les cuesta aprender de una manera. Y ahí está el reto del profesor para tratar de hacerle llegar el mismo contenido, pero de otra forma, por otra ruta. Ahora, la consecuencia de la respuesta es el equivalente a la comunicación, a la retroalimentación. En comunicación, la retroalimentación es la capacidad que tiene el receptor de contestar a un estímulo del emisor. Bueno, en el aprendizaje también, ¿cuáles serán las consecuencias de la respuesta? Es decir, ¿qué tanto tú mantienes ese contenido que yo inyecté desde el estímulo? ¿Qué tanto aprendiste? El aprendizaje y la comunicación tienen una relación directa. El vehículo para transmitir aprendizaje es la comunicación. He ahí la importancia que tiene la comunicación. Y he ahí también otros conceptos paralelos. Por ejemplo, la empatía. ¿Por qué alguien es empático y por qué alguien es antipático? No es de la nada. Porque justamente no conoce esto. Porque no entiende que somos diferentes. La empatía, dicha en comunicación, es la capacidad de ponerte en el lado opuesto. Entonces, ¿pero qué te permite ponerte en el lado opuesto? Entender. Y al entender, yo voy a ser capaz de adaptar mi comunicación a tu realidad. Yo les había dicho en alguna clase, los que no tienen empatía normalmente son los niños. O el borracho. El borracho no tiene empatía y en esa situación extrema a mí me importa muy poco tu vida y yo te voy a decir las cosas que yo pienso. Y el niño igual. Por eso que el niño feo te dice. Feo. Tú vas a entender que no te lo está diciendo desde un lado racional, usted no es feo, pero ya eso es otra cuestión. Te lo dice porque él dice lo que siente. Es su manera de expresarse. Él no está diciendo, no, pobrecito, le voy a crear un complejo. No está pensando en él. Los más viejitos también, no tienen 80. Ya cuando tienen 80, 90, ni tan viejitos, ya los 60, 70, y yo sí he notado ello incluso en mí. Uno va subiendo los años y va quitándose los... Cuando uno tiene 20, se arrocha más. Cuando uno tiene 25, se va arrochando menos. 30, se va arrochando menos. 35, te vas a arrochar. Pasan los años y uno tiene, porque entra un componente que se llama madurez. Y entra otro componente que también tiene que ver con responsabilidades. O sea, uno le va asignando componentes más importantes a otros. Porque, por ejemplo, cuando ibas a Boom a los 20 años y te cantan el Happy Birthday, muchos están, mamá, por favor, no hagas eso, qué vergüenza. En cambio, tú tienes 35 años, hasta te sientes orgulloso, porque en la casa de repente ni el perro se ha acordado de ti. Y yo digo, caramba, acá soy feliz, te ponen gorritas, un pastel. Ya no lo ves desde ese lado. Pero a los 16, 18 años, uno está pensando que era el enamorado, que era mi amigo, por ahí pasó Paquita y me avisa. Entonces, sí, el ser humano va evolucionando. ¿Alguien quería platicar algo? O sea, la diferencia es simplemente cambiar las prioridades. Cambian las prioridades, eso es cierto. Entonces, a los 60 años yo muchas veces discuto con mi mamá, ¿cómo vas a poner eso? Ay, ¿qué me importa lo que digan los demás? Obvio. Ya llegan a otro nivel de prioridades, ¿no? No necesariamente a los 80. Yo lo he notado y lo noto también en mis padres y lo noto en personas que ya uno con los años pues va, no es que se vuelva loco, porque algunos dicen viejo loco, no es necesariamente viejo loco, sino que uno le va asignando prioridades. Ya ustedes entenderán eso con el tiempo, ¿no? Cuando pasen los años se dan cuenta de que cuando tenía 20 tenía otras prioridades, cuando tengo 25 otras, 30 otras. Entonces ya te vas dando cuenta de lo que antes te daba vergüenza. Tú decías, ¿cómo me ponía rojo por eso? ¿No? Entonces uno va, son los componentes que entran también en el aprendizaje, en la empatía, en el entendimiento. Por eso es que uno nota a la luz, por ejemplo, cuando uno no es lo mismo cuando estás en primer ciclo que cuando sales de la universidad. Esa madurez se contrasta. Yo lo puedo ver en alumnos que les enseñé en cuarto ciclo y luego cuando están dando su examen de titulación. Se nota. Todos vamos madurando.
y el aprendizaje, y ahí entra a tallar la empatía, porque cuando uno entra al salón en primer ciclo, como cualquier chico, es hiperactivo, pero ya pasan los años y ese chico se va moderando. Claro, hay algunos que no, pasarán 40 años y sigue siendo el mismo, pero lo normal es que comiencen ya a aflorar temas de aprendizaje, de empatía, de recompensa, porque toda comunicación también busca una recompensa. Yo busco ser aceptado. Entran temas de personalidad y autoimagen. ¿Qué es la personalidad? ¿Cuál es la diferencia entre personalidad y autoimagen? ¿Alguien podría decirme? ¿Cuál es la diferencia entre personalidad y autoimagen? Claro. Lo que otra gente ve. O sea, Entonces una es objetiva y la otra es subjetiva. Es decir, la personalidad está en función de la percepción de ustedes hacia mí, mientras que yo tengo una autoimagen. En inteligencia emocional, por ejemplo, en liderazgo, normalmente nos ponen unas fotos donde te dicen, por ese lado hay un gatito y por ese lado hay un león. Entonces tú eres un gatito y eres un reflejo, eres un león. El argentino. ¿Por qué dice que argentino creído? Se cree lo máximo. Claro, porque el argentino tiene su autoimagen elevada. Claro, no todos dicen los porteños más. No todos, ya. Autoimagen y percepción, y que por lo tanto es subjetiva. Dicho de otro modo, es discutible. Es discutible, porque yo puedo decir, soy lo máximo. ¿Cómo me quiero? Me quiero. Me doy besito. Eso no quiere decir que sea una percepción lógica, racional, terrestre, pero ya entra a tallar la personalidad, que es el conjunto de características que tiene un ser humano y que normalmente es homogéneo. O sea, a lo que voy, que siempre es recurrente. O sea, es parte de tu personalidad. Algunos somos tímidos, otros son extrovertidos. Es parte de su personalidad. Y eso es más, cuando hablo de personalidad, por supuesto, la percepción es más objetiva, porque todos decimos, Gonzalo Luna es así, César Vegas es así, en función de la percepción. Lo que hemos hecho con la ventana de Johari, hemos hecho personalidad y autoimagen, porque también yo he dicho cómo me considero. Entonces, todos esos componentes que van apareciendo en nuestra vida, en buena cuenta tienen que ver con la comunicación. ¿Hasta ahí alguna pregunta, comentario? Profesor, Sí. ¿qué grupo falta exponer? Su grupo falta. Sí, falta que exponer. Lo que pasa es que por tiempo he querido avanzar. En algún momento de otra clase voy a darle tiempo porque si no, no avanzo. Discúlpeme, Zenaida Ugarte, no se preocupe, van a exponer. Lo que sí agradecer es que sus papelógrafos los tengan siempre a la mano. ¿Ya? Además que así el grupo, hay un grupo, por ejemplo, que un solo integrante está por el sitio. ¿Dónde está? Y sí, no, el señor Ken también, que por supuesto ya se fue también. La señorita que también ha armado todo ese papelógrafo, lo había roto. Bien, continuamos. La recompensa y la comunicación. La recompensa es el elemento esencial de la efectividad de la comunicación. Las personas no responden a menos que esperen que sus respuestas sean recompensadas. Es decir, todos nos comunicamos por algo, esperamos algo. ¿Se acuerdan de Max Weber con la acción social? Una comunicación con intención. A pesar de que Max Weber se opone a la frase que dice, es imposible no comunicarse. O sea, hay autores que dicen, es imposible no comunicarse. Todo gesto es comunicación. Max Weber dice, no, habrá comunicación si hay una intención. ¿Y qué es una intención? Un comportamiento reflexivo. ¿Y qué es un comportamiento reflexivo? Que yo he adecuado mis códigos a los de ustedes, para que ustedes me puedan entender, ¿no? Discúlpenme la grosería, pero es como cuando yo estoy en el auto y alguien me cruza. Yo no le voy a decir, hermano, gracias. Yo qué voy a hacer, saco mis manitos y le hago así. Pero yo sé que ese señor me está entendiendo. Y yo no le he dicho que es lo máximo. Yo le estoy mandando algo que a él
lo agredió. Y yo he adecuado mi comunicación y mis códigos para que ese señor me entienda. Entonces, la comunicación tiene una intencionalidad, parte de un comportamiento reflexivo, es decir, yo estoy armando, yo he tenido esa intención, y las personas no responden a menos que esperen que sus respuestas sean recompensadas. Es decir, si yo voy a comunicarme, yo espero que lo que yo estoy diciendo se escuche. He ahí la necesidad que tenemos todos de comunicarnos hoy. ¿Por qué hay tanta gente que escribe en foros? Hoy día hacía un análisis un politólogo de cómo se está dando este fenómeno en las redes sociales. Tanto gente de Keiko como gente de Humala, como gente que no está en ninguno de esos dos lados, nos estamos insultando y poniendo en nuestros muros, y hay una avalancha, y si yo no comparto tu idea te insulto, y te vuelvo a insultar, y saco, y acá, y gana el que tiene el mejor insulto. Entonces, hay una necesidad de expresión, de impotencia, de expresión. Miren, antes de que salga eso, también escuchen Radio Capital, la gente como llama. Esa radio es horrible. A mí me encanta, yo me divierto. Escuchen. Yo me divierto. Escuchas de todo. Son puntos de vista de todo. Y sin ir muy lejos, RBC, que yo sé que muchos no ven, hay un programa Habla el Pueblo. Antes, escucha lo que dice. O al pobrecito, al pelado, pobrecito. César Vega me ha llamado 2 veces. No sé, eso no se hace, Gonzalo una, ¿ya? Pero lo cierto, hay una necesidad de comunicar, de decir lo que pienso. El problema es la forma. Somos algunas veces intolerantes. Entonces, a ver, don César, véanme. ¿Quiere decir algo? ¿Usted ha hecho algo de eso? No, es que estaba diciéndome que también habían llamado allá a ese canal, a RBC, diciendo para pedir chifa. Sí, he escuchado. Incoherencia, sí. Incoherencia. Sí, ¿no? Entonces hay una necesidad, sin ir muy lejos, lean el comercio, los foros de la noticia todos los días. Por eso, y son zánganos recurrentes, ¿ah? Porque son los mismos de siempre. Sí, porque hay que tener tiempo para lanzar todos esos párrafos y esos epítetos. No, si la página de comercio, si tú ves los comentarios abajo de las noticias. Sí, eso es lo que es, y es increíble, y como decíamos con Gonzalo, muchos de ellos son los mismos de siempre. Recurrentes. Sí, algún comentario pues fuera de lugar también te dan risa, ¿no? Tú dices, ¿cómo puede haber tanta criollada? La comunicación permite al ser humano negociar su posición en el entorno en el que vive. Esto se da en el matrimonio, por ejemplo, o en una relación entre amigos. Oye, vamos a llegar a un acuerdo. No es fácil, porque la comunicación necesita capacidad de ceder. Ni el... Es cierto. ¿cómo se llama el mexicano? Miguel Ángel Cornejo. Miguel Ángel Cornejo dice: el matrimonio es la unión de dos marcianos, porque cada uno viene de un mundo completamente diferente. O sea, son dos extraterrestres que se encuentran. Eso es una metáfora. No es que uno tenga cara de marciano. Puede ser. Pero eso es una metáfora. Parte de un hecho. Son dos mundos que se encuentran. Yo tengo una concepción del mundo y tú tienes otra. Ahí es donde comienzan a aparecer las vivencias, cuando dices, mi papá no lo hacía así.
Mi mamá no cree eso. No, mi mamá no. Yo no voy a... No, mi hijo no va a ser así. No. Comienza el conflicto. Comienza el conflicto. Lo que sí no entra de ahí que va a ser aliancista. Eso sí. Aunque no quiera la otra parte. Eso no es negociable. Va a ser aliancista. Ahora se No hay posibilidad. Donde se... la barra crema. Eso sí es totalmente... Entonces, la comunicación exige la capacidad de negociar. Porque si no, señores, si no se negocia, simplemente tú no vas a poder tener una recompensa. No se olviden que somos mundos distintos. Cada persona es un mundo distinto. Entonces, por eso no es fácil tampoco comunicar. Cada uno entiende, cada uno ve desde su punto de vista. Ahora, la comunicación también por eso cambia. Cuando uno es novio enamorado, todo es sí. Mentira, bro. Firmas el contrato y luego te casas y dices, no. Cambia la situación. Así es la vida. Pero ya cuando somos pisados, ¿qué vamos a hacer? Bien. Caramba, don Naval dice, nada que ver, ni con palo. Así decía yo, Naval. La retroalimentación se refiere a la reentrada del mensaje, ¿no? Modificado a la fuente. Es decir, la respuesta que tiene, para que recuerden los que han estudiado comunicación, la retroalimentación es la reentrada del mensaje, o sea, es el flujo de respuesta al estímulo enviado por el emisor. La capacidad de yo poder responder, la capacidad de poder responder. La retroalimentación se refiere a la reentrada del mensaje modificado a la fuente. Ya saben que en comunicación fuente es sinónimo de emisor. Fuente es sinónimo de emisor. Antes de continuar, me he llamado Lisa a la primera hora, así que voy a llamar Lisa. No se olviden que la tercera hora es la práctica. ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no? Próximo jueves. Venga, yo lo voy a ver. No, ¿cómo no? Va a ser su regalo. Don Oscar, el francés, las 2 horas ha estado. Barahona, las 2 horas. Geoffrey, Bailier, no. Ferroz, Pichum, la primera hora, la segunda no. Betoki, no está, solo la primera hora. Tano estuvo las 2. Cano del Aire increíblemente también está a las 2. Centurión está a las 2. Chochón no está. Chuli sí está. De Acevedo también. Del Castillo Uribe increíblemente también está a las 2 horas. Encina Chagape las 2. Porqués no está. Hurtado Canelo sí. Jaime sí. La Negra sí. Lozada sí. Luján Navera segunda hora, primera y segunda, ¿no, Luján? Luna Villanueva, primera hora no. Martínez Bilbao increíblemente las 2. Naval las 2. Novoa Yacho las 2. Párraga las 2. Peña las 2. Piscoya Narán las 2. Ramos increíblemente sí, aunque llegó tarde, pero vamos a ponerle sí. Río Valero también. Rivera Fernández Bruno la primera hora no. Rivero Denis las 2 horas. Tarde, pero las 2 horas no. Romero León sí. Rosel sí. Troxel nunca viene. Ugarte sí. Valentín sí. Valentín Figueroa también. Vegas Neto increíblemente también. Velarde Pecar sí. Higuey no. Bien. Seguimos. No quebré, si todavía falta. No quebré. Adelante, vamos. Comunicación y expectativas. ¿Qué es una expectativa, Cano, Manuel?
como que... A ver, cuando a ti te dicen, ese equipo no cubrió tus expectativas. No dio lo que yo esperaba que... O sea, no dio el resultado que yo esperaba. Y entonces, ¿expectativa qué es? Algo que ¿Esperanza? esperas, Algo, sí. claro, algo esperaba. ¿No? Algo que esperaba. La expectativa entonces, La idea que tenías Gonzalo Luna. Jalado el examen. Lo bueno es que el sábado es el clásico y después ya se viene el parcial. Es el sábado, Es el sábado. Comunicación y expectativas. La capacidad empática, ya saben que la empatía es ponerse en el lugar del otro, se desarrolla a partir del desempeño de roles, ¿no? La empatía permite al hombre, ahí hay un error, al hombre, anticipar o conjeturar con respecto a las relaciones. Claro, porque ¿qué significa conjeturar? Sacar una conclusión. Entonces, si yo tengo la capacidad de ponerme en el lugar del otro, ya ese detalle me permite a mí adecuar mi mensaje. Por ejemplo, si yo sé que esta persona es sensible, mi mensaje pues no va a tener una connotación dura, porque si no la otra persona comienza a llorar. Uno cuando hace docencia también tiene que tener cierto conocimiento, no necesariamente por trabajar en el campo, de psicología. Cuando tú conoces a la persona, ves a la persona, te anticipas, sabes quién es el que más o menos ya te está diciendo, comienzas a hacer diferenciación, este alumno, veo sus antecedentes, veo su comportamiento, estoy conjeturando. Claro, esa conjetura nunca es 100% real, porque como hemos visto en la ventana de Yohari, yo tengo aspectos ocultos que usted no conoce. Entonces, la persona es una acá, y no se olviden que en los roles estamos entre maestro y estudiante. Entonces, es una parte de lo que es esa persona, yo no la conozco en su totalidad. Entonces, la empatía me permite a mí ponerme en el lugar del otro, adaptar mejor mi mensaje, porque como me estoy poniendo en el lugar del otro, yo me pongo también a pensar en cómo me gustaría que me hagan a mí. O sea, la empatía, por eso hay una frase que dice, no hagas lo que no te gustaría que te hagan. Una frase interesante, porque te señala lo siguiente: tú razonas en función de lo que está bien y de lo que está mal, y en función de ello también te pones en el lugar del otro. ¿Qué no te gustaría que te hagan? Entonces no lo hagas. La empatía permite al hombre anticiparse, ya sé más o menos cómo reaccionará si es que yo le digo de esta manera, ya sé cómo adaptar el mensaje con respecto a las relaciones. La empatía o la capacidad empática del hombre también le permite, por ejemplo, llevarse bien o no llevarse bien con las personas. No es fácil llevarnos bien con las personas, porque eso tiene que ver con entendimiento del entorno. Hay personas, por ejemplo, que pueden llegar a ser prepotentes, porque alguien dice, oye, este es un prepotente, este es un soberbio. ¿Cómo prepotente? Prepotente es aquella persona que no tiene tin, que no tiene modales, que te dice, hey, usted, venga para acá. Señor, tráigame fuera. O sea, cuasi militar, autoritario, cuasi fascista. Pero en su casa dice, yo he conocido así, que afuera son. Y en la casa tienen uno que le grita peor que él. Así es la vida. Así es la vida. Es cierto. Seguimos. Señores, todavía falta. Comunicación, ¿qué es un sistema social, Alejandra Barahona? Que ya está con ganas de seguir la clase. ¿Qué sistema social, estimada Alejandra Barahona? Ya, Bruno Rivera, usted que a veces sí, a veces no viene al curso. ¿Qué entiendes por sistema social? Un círculo.
Terminado. A ver, vamos a ver si Natalia nos da. Ya, un grupo entonces que está organizado por un conjunto de normas, que no necesariamente, ojo, tiene que ser el grupo citadino, ¿eh? Un grupo tribal también tranquilamente es un sistema social, por favor, estimados alumnos. No estamos en el spa. Estimada Rivero Prendes, algo que quieras decir. Diferentes entornos, sí. No necesariamente es un único entorno de un sistema social. Exacto. Yo diría que en el Perú encontramos diversos sistemas sociales. Es uno de nuestros graves problemas. Somos muy diferentes. Yo he vivido 5 años en la selva y les digo, la vida en la selva es muy diferente a cuando vienes acá a la gran capital, a Lima. Pues yo me sentía como la paisana casi. Acá tienes que aprender hasta cruzar. Ahora la cruzate lo ha logrado. En esos años donde no había el pasadizo por abajo, el metropolitano, y tú vives en un pueblo recóndito allá de Curuchuchuy, donde con la justa pasa una mula, no es lo mismo. Son otros entornos. Es la adaptación. La adaptación que tiene. Yo estoy seguro que en Brasil hay mucho más descentralización. O sea, no creo que haya muchas diferencias entre Río de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia. Hay diferencias en lo que es Brasilia, es más organizada. Claro, fue una ciudad concebida, planeada, exacto. Y los ministerios están en el mismo lugar. Sao Paulo tiene diferencias que Río se llama abierta. A lo que me refiero. Del movimiento, sí, necesito. ¿Usted conoce Trujillo, Chiclayo? ¿Conoce el interior? Trujillo. Trujillo es bonito. Sin embargo, no llega a ser como Lima. A eso me refiero. Tenemos Minas, que es un estado también muy grande, pero es como Trujillo. Como Trujillo. Es una ciudad, un espíritu de ciudad pequeña y una ciudad grande. Pero, por ejemplo, San Pablo de Río son dos grandes monstruos, ¿no? De estilo de vida. Pero son dos grandes ciudades. San Pablo es muy grande. ¿Sao Paulo es muy qué? Muy más grande. Sao Paulo es, si no, la más grande ciudad de Latinoamérica. Casi como, un poco más como México. México tiene 20 millones y creo que Sao Paulo está por ahí. 20 millones, o sea, prácticamente tienen casi, bueno, en Perú somos 29. En Lima tenemos 9 millones de habitantes. La tercera parte está acá. Bien, señores, vayan a su break y, ojo, a la vuelta, la práctica.